La aproximación científica tiene la capacidad de ayudarle a usted a discernir de una manera, digamos, lo suficientemente precisa cuando una información que usted encuentra o cuando una idea que alguien le propone e incluso cuando una idea suya tiene altas probabilidades de ser correcta o podría ser simplemente una idea equivocada o peor aún una noticia falsa, un fake news. Así que estos videos están diseñados para que usted tenga algunas maneras, algunos tips, algunos criterios para juzgar por sí mismo cuando una información que le llega de parte de una cierta prensa muy bien pagada y muy malintencionada es confiable. Reciban desde acá, desde las montañas de los Alpes, un saludo muy fuerte. No se coman el cuento, soy biólogo también tropical y allí me formé. Panameño, ciudadano del mundo, a sus órdenes. Arranquemos. Yo podría tranquilamente publicar esta fotografía o esta imagen en un memo, en Facebook, en donde tú quieras, en una red social, lo que sea, y decir, ¡oh! Hay una plaga matando a los árboles, mira a los pobres cómo están sin hojas. Bueno, ustedes pueden aceptarlo, quizás ciegamente porque yo soy el doctor Edgardo Garrido. No es cierto. Estos árboles dejan caer sus hojas, en este caso son de las coníferas, dejan caer sus agujas, una vez al año, aquí en la zona donde nos encontramos. Si yo no les suministro a ustedes esta información, y si ustedes no la saben por su cuenta, yo estoy manipulando lo que ustedes pueden llegar a pensar que está ocurriendo en este lugar. Moraleja, siempre hay que buscar más de una explicación a los acontecimientos que uno relata. Hay que pedirle esto al periodismo. Con tendencias a caerse, quizá poco a poco empezando a podrirse en vida. Si uno mira esto, uno dice, oh, ¿es posible que la enfermedad de estos árboles sea su principal causa de muerte en un bosque? Bueno, si aceptamos eso como válido, sin averiguar en el campo si es verdad, estamos cayendo en un prejuicio. En cambio, si formulamos la idea de que otras posibilidades pueden estar ocurriendo, estamos formulando hipótesis contrastantes, y podemos ir a buscar las evidencias en el campo. Prueben lo siguiente. Prueben, por ejemplo, la idea de que la principal causa de mortalidad de los árboles sea nada más y nada menos que la tala por los seres humanos. Pues bien, es más o menos fácil diferenciar cuando un árbol se ha caído de forma natural, por ejemplo por una brisa fuerte, que cuando ha sido cortado por la mano humana. Está en uno la tarea de averiguar qué es lo que está sucediendo. Algo parecido ocurre con otras afirmaciones relativas al mundo real. ¿Será verdad que alguien ha cometido un delito? ¿O será que solamente hay que decirle que pase el desgraciado y condenarlo con anticipo? Hablaremos más en muy breve. Por ejemplo, varias parcelas de 1 hectárea colocadas así a lo loco, al azar, y dentro de cada parcela contar cuántos árboles difuntos hay, cuántos han muerto por causa de la tala hecha por mano humana y cuántos por causas diferentes de esta. Es cierto, no habrá verdad absoluta, porque algunos árboles pueden morir y descomponerse en fechas previas a la llegada de uno. Sin embargo, uno de todas maneras puede ir al campo a seguir investigando. No siempre uno tiene el tiempo, el dinero o quizá el deseo, pues, de ir al campo a averiguar cuáles hipótesis son ciertas y cuáles no. Sin embargo, uno también puede leer las investigaciones que hacen otras personas. Ahora bien, si esas personas, al escribir su investigación, nos indican qué métodos utilizaron, bajo cuáles criterios dijeron, este es un árbol que lo mató el ser humano y este otro es un árbol que murió por causas naturales. Si esa persona nos indica cosas como esa persona está jugando limpio y nos permite a nosotros juzgar si su trabajo fue hecho de una manera más o menos aceptable y objetiva o no.
Hay que pedirles a los periodistas que hagan lo mismo, sobre todo cuando intentan declarar culpable a alguien de algo, de asesinato, ya sea de personas individuales, de asesinato político o de asesinatos por accidente, porque hasta de eso se habla en algunas ocasiones. No basta con decir que pasa el desgraciado y contactarlo de antemano y condenarlo de antemano. Se necesitan evidencias. Hay que pedirle a los periodistas que nos expliquen con qué métodos llegaron a sus resultados para poder que uno juzgue si eso es creíble o no. Si no es así, no es periodismo de calidad, no hay criterios de validación científica, se fomenta el prejuicio y se nos pide que creamos ciega y acríticamente en lo que nos dicen. Pero volvamos al tema del bosque. Usted sí puede ir al campo y averiguar qué fue lo que pasó. Usted no estuvo allí cuando este árbol fue cortado por alguien. Usted no sabe quién lo cortó, pero usted sí sabe que las motosierras dejan rasgos de corta como este, muy diferentes a rasgos como este otro, correspondientes a un quiebre por otras causas diferentes de una motosierra. Usted no estaba allí, pero usted que establece criterios objetivos, lo más que se pueda, para ver qué fue lo que pasó. Así funciona la ciencia y así deberíamos, las personas que componemos la audiencia mundial, pedir que funcione el periodismo. Fomenta la multiplicidad de criterios, y esto deberían entenderlo muchos científicos que a veces se aferran demasiado a sus ideas en detrimento de otras. Por ejemplo, es posible que buscando evidencia empírica aquí, dentro de alguna de mis parcelas de 1 hectárea en los Alpes, uno puede encontrar que para los árboles de cierta especie y cierto diámetro, la corta por mano humana sea la principal causa de mortalidad. Mientras que para otros, quizá de especie distinta y diámetro menor, las causas naturales sean la principal causa de mortalidad. Es decir, es importante que entendamos que puede haber más de una respuesta correcta a una pregunta, más de una hipótesis aplicable, más de una posibilidad, y esto significa que tenemos que mantener la mente abierta. En principio, eso debería fomentar sentimientos como la tolerancia y la capacidad de aceptar o por lo menos de tolerar lo que otros digan. La prensa también debería fomentar esto en lugar de mostrarnos sus opiniones como si fueran verdades absolutas. Bueno, aquí la seguimos. Antes de que el sol me abandone, tengo que seguir trabajando. Conocimiento científico y entrar dentro de otras esferas. Ya hablamos un poquito de la religión. Yo no estoy diciendo que la religión sea mala. Lo que estoy diciendo es que la ciencia se diferencia de la religión en que la ciencia fomenta la multiplicidad de criterios, mientras que si tú hablas de una cosa que vaya, digamos, una idea muy diferente, una idea radicalmente distinta a la de una religión, te pueden sacar de ella. Le pasó a Jesucristo, ¿no? Le pasó a Jesucristo. Ahora bien, metamos ahora a otra parte. ¿Ustedes se imaginan qué sucedería si yo empezara a pelearme virulentamente, primero con palabras y después con palos, piedras, armamentos, contra una persona que llegue aquí al campo y me diga: no, Edgardo, mira, la principal causa de mortalidad de los árboles aquí no es el ser humano, sino que son las causas naturales, y que yo defienda la idea contraria y que saque armas y me ponga virulentamente a acusarlo, incluso a insultarlo, a llamarle, no sé, con adjetivos? Primero, que no estoy ayudando a un debate científico. Segundo, que los dos estamos argumentando cosas que se resuelven mucho más fácilmente viendo si en el campo ocurre una cosa o la otra. Y tercero, más aún, es que las dos posibilidades son correctas. Es muy posible que para algunos árboles las causas naturales sean más importantes, mientras que para otros la mano humana sea más importante. Acuérdense que hay árboles que el ser humano prefiere por la calidad de su madera. Bueno, movamos eso ahora al plano político. Mire, vea, las ideas políticas, las mentalidades, los proyectos de país o de sociedad que se tienen, no necesariamente forman parte de la ciencia, ni se tienen que sustentar por medio de la ciencia. Son aspiraciones de distintas personas, de distintos seres humanos. Algunos quieren una sociedad donde todo sea privado,
Otros queremos, me incluyo, una sociedad con una fuerte participación del Estado como regulador, con democracia participativa y no solamente electoral. Queremos una democracia electoral real y no con un colegio de ungidos como sucede en los Estados Unidos. Pero ustedes se imaginan que, por ejemplo, yo me ponga a fomentar la guerra contra una persona que piense que otro modelo de sociedad es mejor. Es posible que yo esté cometiendo un acto de irresponsabilidad. Es posible que algunas de las cosas que mi, digamos, oponente propone sean aceptables y necesarias en el país y otras de las que yo propongo también lo sean. Tenemos la obligación entonces de respetar la discusión soberana que se realiza en los países. El gran gesto de irresponsabilidad que ha cometido la Unión Europea, y esto es una opinión mía, y creo que los hechos pueden sustentarla, aunque no es un tema científico, es una opinión, cosa que los periodistas no dicen, que te venden la opinión como si fuera la verdad. Pero en mi opinión, y creo que los hechos demuestran, ha sido un gesto de irresponsabilidad de parte de la Unión Europea, de muchos países de ella, montarse alegremente en el carro de guerras como la guerra de Siria, como la guerra contra Libia, como el intento de guerra en Venezuela, por la sencilla razón de que se ha derramado sangre de gente que no pertenece a la familia de uno, y que si incluso fueran familiares de uno, y yo creo que sí lo son, porque todos pertenecemos a la raza humana, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos pertenecemos a la raza humana. Entonces es una irresponsabilidad poner en juego la vida de otras personas solamente porque yo digo que la democracia es esto, o yo digo que la dictadura es aquello. No. Es muy importante, por lo tanto, que la prensa también juegue un rol responsable, que busque de veras fomentar la multiplicidad de criterios y mantenerla viva y mantener la solución de los problemas por las vías más pacíficas posibles. Este es un buen momento para que hagamos una pequeña síntesis. El conocimiento científico no es infalible. El conocimiento científico reconoce que puede equivocarse y, por lo tanto, la ciencia busca siempre evidencias visibles, empíricas, directas o indirectas, a los acontecimientos que trata de explicar. La ciencia también funciona buscando siempre más de una respuesta a una pregunta, más de una hipótesis, porque la ciencia no confía en sí misma, no cree que tiene una verdad absoluta. Los periodistas no son científicos, pero la audiencia que los oye hablar, que los ve reportar, que los lee, al referirse a hechos de la realidad y que suceden en el mundo real, sí puede exigirle a la prensa evidencias de lo que dice. Hemos dado muy de refilón el ejemplo de lo que sucedió recientemente en Venezuela y cómo la Unión Europea, la prensa de los Estados Unidos y de muchos países de América Latina y gobiernos de allá también, nos presentaban como hechos comprobados cosas que no necesariamente lo eran, y es más, nos presentaban eso sin evidencias. Y lo hacían también sobre la base de una escala de valores, de sus propias ideas, de cómo deben ser los países, sin tomar en cuenta que esas cosas cambian de persona en persona, de cultura en cultura. Estuvieron a punto de colocar a Venezuela en una guerra, y esto podemos definirlo, y ya esta opinión no es ciencia, como un acto de irresponsabilidad. He elegido, sin embargo, un criterio para definir que esto fue un acto irresponsable. Ustedes se los ofrezco para ver si lo comparten o no lo comparten conmigo, porque los científicos somos así. Te decimos con cuáles criterios establecemos nuestras ideas. Prueben lo siguiente. Hubo irresponsabilidad de la prensa, de los políticos de la Unión Europea, del Grupo de Lima, incluyendo la presidencia de mi país, Panamá, por la sencilla razón de que estaban poniendo en juego la vida de las personas que habitan en el hermano país venezolano. Y así no se puede. Uno debería, si acaso, poner en peligro su propia vida. Eso es derecho individual, pero es una irresponsabilidad poner en peligro la vida de terceras personas. Así que ahora ustedes podrán ir buscando
entre los distintos medios de comunicación, escritos, televisivos, radiales, quienes estuvieron presentando las noticias de una manera abusiva, sin ofrecerles a ustedes las fuentes de las que obtuvieron las cosas, los criterios que utilizaron para definirlas, quienes no y quienes sí. Yo le quiero mandar desde aquí, antes de marcharme, un saludo a nada más y nada menos que Ignacio, Nacho, no sé cómo tú te llamas, no te conozco, el Chapucero, un youtubero mexicano. Este hombre estuvo examinando diariamente los videos y las informaciones que salían de lo que ocurría en Venezuela, contrastándolas unas con otras y discutiéndolas de una manera muy objetiva. Tanto el Chapucero como el periodista mexicano Luis Hernández Navarro de La Jornada estuvieron indicando que no era la Guardia Nacional Bolivariana la que había quemado un camión, sino que esto había ocurrido con una bomba Molotov lanzada por las personas de la oposición venezolana que estaban allí en la refriega. Bueno, nadie les hizo caso, o bueno, tal vez sí, mucha gente, al Chapucero lo sigue mucha gente, pero lo cierto es que solamente cuando The New York Times, un periódico de los Estados Unidos, publicó la misma información, hubo personas que se lo tomaron en serio. Hay racismo en el periodismo, se le cree más a la información publicada por gente rubia y de ojos azules que a nosotros los cholos, indios, negros y patirrajados. No debería ser así. Pero bueno, la ciencia no es, por lo tanto, una guía mágica para resolver todos los problemas, darte el perfil de las opiniones políticas, la ciencia tampoco te las da. Yo como científico hago mi trabajo, pero sí trato de indicarte cómo funcionamos los científicos al realizar nuestras investigaciones, con la esperanza de que eso a ti te sirva para orientar tus propias ideas y construir un mundo más crítico, más científico, más tolerante de las ideas de los demás y por lo tanto más humano y más vivible. Haber atendido este video. Tienen, por favor, mi permiso, siéntanse en plena libertad de darle like, de darle me gusta, de suscribirse, de compartirlo con otros. Porque cuanto más personas con pensamientos críticos tengamos en el mundo y en América Latina, mejor será para todos. Podremos construir un mundo más democrático, más tolerante y con discusiones más inteligentes y por lo tanto menos dañinas. Me despido de ustedes por el momento. Nos vemos en el próximo video. Si me ven que no aparezco con frecuencia, es porque estoy bastante ocupado haciendo investigaciones. Ustedes también pueden realizar las suyas. Un fuerte abrazo, ciencia para todos y hasta la próxima.